Bueno, hoy estamos en Impulso en Robopedics con Iván Martínez, quien es el CEO de esta solución robótica en la ortopedia. ¿Cómo lo definirías? A nosotros nos gusta llamarle sistema biónico avanzado para caminar. Es algo completamente distinto a lo que existe y realmente es una nueva categoría de producto. ¿Me invitas a entrevistarte un poco? Por supuesto. Estás en vuestra casa. Muy bien, vamos allá. Ok, es hora de tomar un impulso. Abre tu mente y juntos descubramos sobre innovación, branding y emprendimiento en el sector salud. ¡Vamos! Sí, yo soy Iván Martínez, soy el CEO y uno de los fundadores de Robopedics. Soy ingeniero industrial de formación. Lo que pasa es que no había ejercido hasta que comencé con el proyecto Robopedics. Yo vengo del mundo de las operaciones, de la supply, y me he pasado pues 20 y pico años en corporates en distintos roles. Digamos que he tenido una vida profesional bastante intensa, que en un momento determinado se solapó con lo que fue la parte previa a Robopedics, pero ya metida dentro de este mundo del desarrollo de soluciones para discapacitados. ¿Cómo llegas a construir una solución en el sector salud como la de Robopedics? A ver, fue una cuestión de una mezcla de necesidad y después de conciencia, ¿no? Al final mi padre era una persona muy activa que tenía 70 y pico años, sufre un ictus y le cambia la vida a él y a todo su entorno. Deja una de las consecuencias de los ictus muy severos como el de mi padre es que te paraliza la mitad del cuerpo, una mitad lateral, esto es importante entenderlo, y te deja para siempre en silla de ruedas, con lo cual pasas de ser una persona con 75 años, pero activa, con una vida totalmente independiente y además muy rica y muy social, a ser alguien dependiente de una silla de ruedas y que tienes que vivir pues, continuamente con una asistencia 24 horas prácticamente de otra persona, que en este caso era mi madre, con lo cual es una situación muy complicada. A partir de ahí una parte primero de negación por parte del propio paciente y de la familia, porque al final tú te resistes a creer que el quien estaba jugando a golf hace un día después se sienta en una silla de ruedas y no se vuelve a levantar, con lo cual digamos que te niegas a creerlo, intentas explotar todos los cauces ordinarios, que al final son los de los hospitales, las clínicas, la rehabilitación y un proceso más o menos estandarizado. Te das cuenta que no hay solución, no por mi padre, sino porque hay un perfil de pacientes de ictus que no se recupera jamás. Mi padre era uno de ellos. Y después pasas a otra parte que es más de creatividad y demás, y a ver qué soluciones encuentras por ahí para que le puedan ayudar, intentando salir de los canales habituales. Y en este proceso de buscar cosas que le pudieran ayudar a mi padre es cuando pues yo descubro todo lo que son los temas de robótica, de exoesqueletos, etcétera, etcétera. Y lo descubro sabiendo que puede ser una solución tecnológica, pero enfrentándome a la dura realidad que es que es algo a las que no podemos acceder. O sea, sabemos que mi padre se puede levantar y puede caminar utilizando un exoesqueleto de los que existen, pero sabemos que cuestan 100.000 euros, sabemos que te los venden para uso hospitalario, que no tienes servicios y que no te los puedes llevar a casa, porque claro, no solucionas nada teniendo que contratar 24 horas al día, una asistencia clínica, esto es inviable, entonces lo tenía que manejar mi madre y esto pues, era totalmente ciencia ficción, la tecnología no estaba a ese nivel. Entonces llegas a un momento de una frustración brutal porque tú sabes que hay una tecnología que tu padre le puede ayudar, no rehabilitarse, esto hay que hacer un matiz muy claro, o sea, gente como mi padre no se rehabilita nunca por el tipo de lesión, o sea, lo que puedes hacer es ayudarle a mejorar su calidad de vida. Y en este contexto, un dispositivo como un exoesqueleto le permitía levantarse y caminar, ¿vale? Y esto es lo que nosotros pretendíamos. Luego, si queréis, entramos más, pero esto es un cambio tremendo. Entonces, en ese momento de descubrimiento en el cual encontramos una tecnología, una solución que podía ayudar a mi padre y te enfrentas con la dura realidad de que esto no lo puedes comprar y aunque lo puedas comprar, tu madre no lo puede manejar y que si se te avería no te lo van a reparar, etcétera, 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 es cuando yo soy ingeniero industrial, he visto la tecnología y digo, oye, pues creo que puedo hacer algo. Entonces, cuando me meto en un reto personal de años desarrollando tecnología para mi padre. Y es cuando desarrollo un dispositivo y pues un proceso con bastante complejidad técnica. Y todo esto desde una situación personal, una persona que tenía una posición de responsabilidad, 2 hijas, vivía a 500 kilómetros de mis padres. El reto personal era potente. Sí, sí. ¿Y en qué momento ese reto se convierte en una oportunidad empresarial? Pues desgraciadamente cuando mi padre fallece. Mi padre fallece, es una de esas personas que fallece por COVID en el año 2020, ¿vale? Y en aquel momento fue un tan detalle, pero la verdad es que para mí fue un momento muy complicado. O sea, al final, básicamente, mi padre no está, me pasé un montón de años desarrollando tecnología, la aparco en el trastero, pero casualmente un buen día, pues, y es un proceso que tardó meses, pues conozco a Dionís Guzmán, que es uno de los fundadores actuales, conozco a Marc Serra, y al final llegamos a
llegamos a una conclusión, ¿no? O sea, mi padre no estaba, pero hay una tecnología que puede ayudar a millones de personas en el mundo que están como él, y al final esto es lo que nos lleva a decir, oye, pues montemos una empresa, que en este caso es Robopedix, y utilicemos esto lo que había trabajado tanto tiempo para que beneficie a las personas. Pero el fin del proyecto y por lo que nosotros lo hemos montado es por un tema de impacto porque somos conscientes de la situación que genera esto en alguien como mi padre o como la madre de Dionís, ¿eh? O sea, dentro de los 3 fundadores, 2 tenemos experiencias personales y sabemos lo que es ver a alguien marchitarse en una silla de ruedas y estar desesperado él y haciendo la vida muy complicada a todo su entorno. Entonces, lo que nosotros hemos tiene un impacto social total y el desarrollo, el modelo de negocio y absolutamente todo está enfocado a buscar una solución a esas personas que están de por vida en una silla de ruedas y a todo su entorno. Y esto no hemos perdido ni un ápice y, de hecho, es complicado, pero en las rondas de inversión que hemos hecho y en todo lo que es la parte de acuerdos de inversión, hay una parte que sigue manteniendo esta filosofía y que hemos conseguido salvaguardar. Volvemos a esas causas, porque te voy a preguntar sobre Awake, que es el producto que nace a partir de esta idea en Robopedix. Háblanos del ictus y específicamente en la unilateralidad que están ustedes manejando. Sí. Hay mucho desconocimiento, lo hemos descubierto respecto al ictus, y yo no tenía ni idea hasta que lo pasa a mi padre. Yo cuando vi a una persona en silla de ruedas en la calle pensaba que tenía pues una lesión medular, ¿no? Las piernas paralizadas. Y esto no necesariamente es así. O sea, hay muchísima más gente en silla de ruedas, no sé decir la proporción, pero igual es 1,5 o 1,10, va de este orden de magnitud de personas que están en silla de ruedas por un ictus, ¿vale? Esto es lo primero. Entonces, el ictus se caracteriza porque te paraliza la mitad lateral del cuerpo, ¿vale? Mientras que una lesión medular te paraliza pues, de un punto incluso del cuello hacia abajo, ¿vale? Te paraliza 2 extremidades. Entonces, claro, lo que a priori puede parecer que, oye, tengo un lado, el derecho o el izquierdo, que está sano y que me permite mover una mano y un pie, lo que puede ser una ventaja, en la realidad no lo es, porque para empezar te impide caminar, no una lesión leve, pero una lesión severa. Una pierna completamente muerta, la otra funcional, ya te impide caminar con normalidad, con lo cual te lleva al mismo impacto que tiene una lesión medular desde el punto de vista de caminar, pero es que además tienes uno de los 2 brazos que no te funciona. Con lo cual, aunque parezca intuitivamente no sea así, la realidad y la práctica para el paciente es que una lesión medular permite quizás si un paciente lo ve me diría cosas, pero visto desde fuera parece que una lesión medular provoca o genera una calidad de vida superior a la que tiene un ictus, ¿vale? Porque no puedo caminar igual y en un ictus además tengo una mano, bueno, de hecho una mano, la cara, o sea, la mitad del cuerpo lo tengo paralizado. La unilateralidad es intrínseca al ictus y por lo tanto también es intrínseca al desarrollo tecnológico que hice yo. O sea, al final cuando yo me pongo a desarrollar el producto, todo lo que había en el mercado tenía 2 piernas, porque estaba concebido para lesión medular. Eran cosas que están concebidas para hospital y para lesión medular. Tenían 2 piernas. Yo no entendía por qué tenía que desarrollar algo de 2 piernas, que era el doble de pesado, que me costaba el doble y que encima la pierna que tenía buena mi padre se la estaba condicionando con un paso robótico cuando él lo que quería era tenerla libremente. Entonces, por una parte de sentido común, yo hice un desarrollo unilateral y por otra parte ignorancia, porque realmente hubiese sido mucho más rápido y lo hubiese hecho mucho más fácil si hubiese sido un dispositivo de 2 piernas, porque tecnológicamente es mucho más sencillo. Hoy en día nosotros no detectamos ningún desarrollo tecnológico 100% unilateral a nivel de lo que es la mecánica y la parte de sensórica y de control. No existe, ¿vale? Hay cosas parciales. Alguien puede tener una prótesis o una ortesis de rodilla o de tobillo, pero es para una articulación concreta, pero para alguien que no tenga movilidad y que no tenga equilibrio, que necesita tener como mínimo 2 articulaciones motorizadas, no hay soluciones. Entonces, yo hice ese desarrollo tecnológico, pues por lo que digo, por sentido común, porque mi padre tenía una pierna buena y por ignorancia sin saber que era mucho más difícil. Una vez hecho, es parte de nuestra propiedad intelectual y es precisamente lo que hace que todo el proyecto sea diferencial, ¿vale? Porque efectivamente nosotros ya de partida somos la mitad de caros y la mitad de pesados, ¿vale? Y esto es algo muy potente y fundamental a la hora de hacer que esto llegue a un particular, ¿vale? Pero el inicio, la unilateralidad es intrínseca al ictus y al desarrollo tecnológico que hicimos nosotros y es una ventaja competitiva a la vez. Ok, ¿cómo se aterriza eso en la población? Vamos a poner el caso de España, Sí. en donde la gente depende muchísimo de la sanidad pública Sí. y que no puede costearse una walker o una exoesqueleto de 100.000 euros. ¿Cómo Robopedix aquí cambia las reglas del juego? Pues mira, al final, lo primero, adaptando todo el desarrollo y todo el diseño para algo que pueda costar en torno a los 15.000 euros, ¿vale? Que cuando iniciamos el proyecto, claro, el mundo ha cambiado mucho, o sea, pero nosotros decimos, vale, esto no es no sé, o sea,
Oye, esto no es un smartphone que puede costar 1.000 euros, ¿vale? O sea, esto realmente es algo que lleva mucha tecnología y por detrás hay una complejidad técnica muy potente. Entonces es algo que cuesta dinero. Entonces, vale, ¿qué objetivo nos marcamos para hacer el desarrollo? ¿Vale? Porque la mitad de 100.000 o de 120.000 son 50, 60 y sigue siendo un disparate. Entonces nosotros decimos, vale, o sea, nuestro objetivo para que llegue a la gente, o sea, ¿qué es algo caro que todo el mundo tiene en un país más o menos desarrollado? Un coche, vale, pues fijémonos como objetivo desarrollar algo que el precio objetivo sea el de un coche utilitario de hace 4 o 5 años, no de ahora. Y ahí es donde nosotros nos dijimos, ostras, pues tiene que ser algo que cueste no más de 15.000 euros y que además seamos capaces de hacer que esto sea rentable, interesante para inversores y demás, con un precio de venta final de 15.000. Y todo el desarrollo que hemos hecho ha sido para esto y lo hemos conseguido, ¿vale? Entonces, por eso os digo que nosotros siempre hemos estado súper enfocados a dar una solución a la gente. Entendemos que 15.000 euros habrá gente que no se la pueda permitir, pero 15.000 euros en un país desarrollado como España, en el que la gente el domingo abarrota las cafeterías y los bares, que se va de compras, que se va de vacaciones, ostras, hay una parte muy importante de la población que se lo puede permitir. Entonces, sobre eso, y siendo conscientes que es algo que todavía sigue siendo caro, lo que hemos hecho ha sido meter una capa de financiación, con lo cual tenemos acuerdos con bancos para que puedan financiar la compra a plazos, ¿vale? O sea, con lo cual todavía lo ponemos mucho más sencillo. Y además luego somos conscientes que en el momento en que salgamos al mercado y que nosotros generemos evidencia clínica, sabemos que hay una serie de mecanismos que van a integrar el producto dentro de lo que son los sistemas de copago, de aseguradoras, de la sanidad pública, ¿vale? Si tú eres capaz de generar una evidencia que al final estás ahorrando dinero a la sanidad, lo lógico es que, y el proceso normal y habitual con otro tipo de productos es que lo incluyan los sistemas de copago, porque al final es un ganar-ganar, gana la sanidad y gana el paciente, ¿vale? Con lo cual, la etapa inicial será 15.000 euros o una financiación mensual, ¿vale? Y la siguiente etapa va a ser un copago, eso lo tenemos claro. Hablaste sobre investigación científica. Siempre es interesante conocer quién del equipo te rodea como asesor en la parte médica. Tenemos dos fueras de serie. O sea, tenemos a la doctora Conchita Closa y a la doctora Esther Duarte. Conchita es una de las responsables de neurorehabilitación del Hospital Clínics, una persona que tiene décadas de experiencia en este mundo. Y Esther Duarte, que ahora es la presidenta de la Fundación Ictus, ha sido hasta hace nada la jefa de neurorehabilitación del Hospital del Mar. O sea que estamos hablando, o sea, en la parte médica estamos súper bien asesorados. Luego, evidentemente, ya en el equipo tenemos incorporados fisioterapeutas que tienen 20 y pico, 30 años como Sandra, ¿vale? Que están en el día a día de las pruebas que hacemos. Y es cierto que luego además estamos en el ecosistema de Barcelona Health Hub, ¿vale? Que también, y bueno, o sea, yo creo que estamos muy, muy bien asesorados en la parte médica. Y luego tenemos muchísimo contacto con hospitales, con asociaciones, con profesionales. Es una cosa que ha sido algo continuo desde el inicio del proyecto. Incluso el prototipo que yo fabriqué para mi padre, yo hacía validaciones con el equipo médico que le trataba a él. O sea, yo había iteraciones porque yo no sabía si lo que estaba haciendo le iba a hacer daño o no. Entonces yo he hecho pruebas en el hospital que trató a mi padre hace años, cuando no había empresa, cuando yo lo hacía a título individual, con una generosidad brutal o sea, yo he tenido como 7 profesionales, ortopedas, médicos, rehabilitadores delante mío en un hospital, gratis, o sea, para darme feedback sobre lo que estaba haciendo. Si bien está súper claro, el resultado de este producto va a pacientes de ictus, como toda la colectividad de Aware Doctors, ortopedas y traumatólogos, no han coqueteado con la posibilidad de que este mecanismo también funcione en tratamientos postoperatorios, de cadera, de... Sí, a ver, aquí hay dos cosas. O sea, nosotros salimos al mercado con Ictus, primero porque para salir al mercado la regulación es muy exigente y te exige que hagas pruebas con pacientes con la tipología que tú quieres reclamar, ¿no? como actividad comercial, con lo cual, y esto tiene un coste, con lo cual no puedes hacer en paralelo todas las dolencias, ¿vale? Entonces nos hemos centrado en Ictus porque es el origen del proyecto y también por un tema de porque consideramos que lo importante es que esto salga al mercado lo antes posible para que la gente se beneficie, ¿vale? Pero nosotros tenemos clarísimo, tenemos la convicción de que esto de inicio puede funcionar prácticamente para cualquier hemiplegia, ¿vale? Cualquier hemiplegia que te permita tener que realmente tengas una conciencia de lo que estás haciendo, que seas capaz de entender órdenes más o menos sencillas, que tengas un lado que tenga sano y que tenga la suficiente fuerza, etcétera. O sea, nosotros pensamos que va a valer. Lo que pasa es que esto es nuestra convicción, pero esto al final hay que demostrarlo con pruebas y con ensayos clínicos, ¿vale? Pero estamos convencidísimos de que esto va a funcionar. Tenemos la convicción de que puede ayudar muchísimo en todo lo que es la fase de recuperación, ¿vale? De operaciones de rodilla, cadera, etcétera, porque lo que estamos haciendo es precisamente permitimos la movilidad, y además una movilidad guiada en unos rangos que son los que le interesan al paciente para recuperarse, y en cambio le quitamos peso y le quitamos apoyos en cuando no puede hacerlos. Entonces pensamos que aquí también va a funcionar perfectamente.
producto. Ahora vamos a hablar un poco de marca, de branding. Sé que este es un terreno donde Dionis Guzmán, quien te está acompañando en la parte de marketing, Sí. sería excelente para respondernos. Pero, ¿cómo ha sido esa construcción de marca? Porque todo el mundo que hace un emprendimiento entiende lo que es construir desde cero o transmitir el mensaje de cómo solucionar un problema. ¿Cómo ha sido tu experiencia? A ver, hay una parte que es muy a nivel de puro branding, ¿vale? Y evidentemente nos llevó nuestro tiempo el acabar de aterrizarlo en Robopedics con todo lo que tenemos de marca, y en Awake también hay hay muchas horas por detrás, y es cierto que aquí Dionis, que es un auténtico fuera de serie, que tiene una experiencia tremenda en toda esta parte, fue el que lo lideró, y de ahí hemos llegado a Robopedics, que al final no deja de ser un juego entre robótica y ortopedia, ¿vale? Porque al final no viene de otro sitio, ¿vale? Y Awake, que es un juego que es algo que juega con el despertar, traducido a algo de movilidad y demás, ¿no? O sea, lo que quiere transmitir es, ostras, estás dormido porque estás en una silla de ruedas y no vuelves a moverte, o sea, nosotros te ayudamos a que un dispositivo que te ayuda a levantarte tal, ¿vale? Y hay un acrónimo y muchas más cosas. Entonces, hay una parte muy básica de branding puro y duro. Ostras, y luego realmente ha sido un trabajo, o sea, nosotros llevamos picando desde hace años en todo el ecosistema, en todos los stakeholders que están relacionados con lo que es el ictus, ¿no? O sea, nosotros desde pacientes, familiares, asociaciones, fisioterapeutas, neurorehabilitadores, hospitales, o sea, nosotros hemos pateado toda España y algunos países de Europa, predicando lo que estamos haciendo, intentando construir una marca y una reputación, que es cierto que ahora mismo se nos empieza a conocer, ¿vale? Pero llevamos años haciéndolo y picando y haciendo mucho one-to-one y mucho evento y picando muchísimo. Perfecto, Iván. Ahora cuéntanos un poco de cómo te has diferenciado con la competencia. Sabemos que existen en el mercado soluciones de exoesqueletos. Y esto, ¿cómo lo has hecho a través de la marca también? Bueno, lo primero es que directamente nosotros ni siquiera queremos llamarnos exoesqueleto porque no lo somos, ¿vale? Porque al final es muy complicado o sea, nosotros somos una nueva categoría y damos solución a algo completamente, una necesidad que no está cubierta ahora mismo, ¿eh? Luego lo explico. Entonces, lo primero ha sido un trabajo de intentar diferenciarnos respecto a los exoesqueletos y explicar que esto no es, que Awake no es un exoesqueleto, que es un sistema biónico avanzado para caminar que no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Y luego lo matizo. Y esto ha sido un trabajo muy intenso y que además aquí también Dionís ha incidido muchísimo, ¿vale? Entonces, todavía hay muchas veces que tenemos que acabar diciendo no, esto se parece a un exoesqueleto para que la gente entienda de qué estamos hablando. Pero llegará el momento en el que hablaremos del sistema biónico avanzado para caminar y todo el mundo sabrá que es algo que no se parece absolutamente nada, ¿vale? Entonces, no se parece en nada porque aunque la base de la tecnología pueda ser común, que hablamos de estructuras, de motores, etcétera, etcétera, para empezar, el funcionamiento es totalmente distinto. Para que se entienda bien, o sea, el pasar de un sistema robótico de una pierna a uno de dos, o sea, es exactamente lo mismo que pasar de un coche a una moto, ¿vale? Entonces, tú puedes quitarle dos ruedas a un coche y lo que vas a hacer es un coche que no funciona y que se cae, ¿vale? Pero no tienes una moto, porque al final el concepto de producto es completamente distinto. Aunque todos tengan ruedas y se muevan, al final una moto tiene un sistema de transmisión, tiene un motor, tiene unos pesos, unos equilibrios, incluso tiene una gestión de electrónica. Y en nuestro producto esto es exactamente igual. O sea, cualquier fabricante que le quite una pierna a su producto se cae y no funciona, ¿vale? Entonces, y todo el desarrollo que hemos hecho nosotros de la parte mecánica, de control, igual no tanto la electrónica, pero sobre todo mecánica y control, ha sido algo tremendamente complicado porque nos hemos enfrentado a cosas nuevas y hemos hecho un desarrollo que es único. Esto para nosotros es muy claro, es una cosa muy evidente, el transmitir esto al mercado, particularmente a los inversores, y que entiendan esta diferencia, ha sido un trabajo que llevamos haciendo desde hace un montón de años y que no ha sido nada sencillo, pero que ahora empieza a calar, ¿vale? Y ahora se empieza a entender que estamos hablando de un producto que inicialmente no queremos que vaya para hospital, queremos que se pueda utilizar fuera, que para que se pueda utilizar fuera tiene que tener unos requisitos, ¿vale? O sea, el primero, el precio, ¿vale? La accesibilidad, o sea, porque no solamente es un tema de precio, o sea, 15.000 euros probablemente si lo pones a plazos es mucho más sencillo para que lo puedas utilizar. Y después, que tienes que tener todo el ecosistema de servicios que te permiten utilizarlo. Al final, esto conceptualmente no es distinto a un coche. Y vuelvo al ejemplo, ¿no? O sea, tú al final te puedes pagar 15.000 euros de coche, vale, me lo puedo comprar, pero ¿qué pasa? No tengo autoescuela, ¿vale? O sea, no tengo taller, ¿vale? Y no tengo gasolinera. Pues el coche de poco te va a servir. Entonces, a nivel de este tipo de dispositivos robóticos, lo que Robopedics ha hecho ha sido, crear una tecnología disruptiva unilateral que no existía. Lo hemos hecho a un precio asequible y además con facilidades de pago,
Y luego hemos creado todo ese ecosistema de servicios, ¿vale? Que permite que un particular lo pueda utilizar en casa, ¿vale? Y aquí hablamos de, o sea, esto requiere un entrenamiento que sería el equivalente a la autoescuela. O sea, nosotros hemos creado este ecosistema. Tú requieres un sistema necesitas alguien que esté por detrás si tienes un problema, un equipo de Customer Service 24/7, necesitas una asistencia técnica, unas reparaciones, unos mantenimientos. O sea, nosotros todo este ecosistema lo tenemos montado. Haciendo el research un poco, mencionaban la frase de hospital líquido o algo como esa. Sí. ¿Puedes ahondarnos un poco en ese concepto? Sí, lo que pasa es que aquí, para que se entienda, aquí, o sea, el concepto de hospital líquido es intentar ser muy purista, básicamente, tiene que ver con esta tendencia, ¿no? Es a nivel mundial, que es la de un poco descongestionar los sistemas públicos para intentar dar una sanidad a distancia, ¿no? O telesanidad, o como queráis llamarlo. Entonces, el concepto de hospital líquido va en esta línea de poder prestar servicios sanitarios y que esto se puede hacer no necesariamente en un sitio fijo, que sea un hospital, para que pueda en tu domicilio o de una forma descentralizada. Desde el punto de vista de Awake, nosotros lo que hemos hecho ha sido dotarlo de una capa de conectividad, ¿vale? Es un dispositivo que está conectado, nosotros estamos desarrollando un cloud, y entonces a partir de ahí esto nos da muchísimas posibilidades para dar servicios. Puedes dar servicios que son muy operativos, se me enciende la luz roja, te detecto y te puedo diagnosticar qué te está pasando al equipo. Esto es un tema muy operativo, pero también puedo desarrollar aplicaciones que monitoricen y quizás, imaginaos, ya no para un uso particular, pero en un caso de rehabilitación, yo puedo tener mi dispositivo en casa y puedo estar monitorizando lo que hace el paciente y tengo una traducción en datos accionables por parte del médico que está en un hospital, ¿vale? Esto da unas posibilidades tremendas. Entonces, todo esto, digamos que nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es crear la base para que esto ocurra, ¿vale? O sea, que es la conectividad, y a corto podemos dar estos servicios más operativos, asistencia técnica, customer service, tal, y en un futuro, cuando empecemos a hablar de versiones más evolucionadas que también sacaremos para hospital, nos abre un montón de posibilidades para desarrollar un concepto de hospital líquido con un dispositivo que puede estar no necesariamente en el hospital, sino en otra ubicación, sin que el médico pierda en la monitorización de lo que pasa con el paciente, ¿vale? Entonces, un poco va por ahí. Pero son etapas posteriores, ¿eh? O sea, ahora mismo estamos hablando de un dispositivo para uso particular. Bueno, ya que mencionas etapas, ¿en qué fase ahora está RoboPedix? ¿A nivel de hitos, cosas que han logrado a nivel financiamiento o próximos pasos? Bueno, estamos en una etapa chula, pero que nos genera... Estamos deseando de llegar al mercado, estamos súper cerca. Hemos terminado el desarrollo de producto y ahora estamos en la etapa final del proceso de certificación como dispositivo médico clase 2A. O sea, bueno, entiendo que el público que está al otro lado está familiarizado. Ya sabéis que esto es un proceso tremendamente largo, hablamos de muchos años. Nosotros estamos en la etapa final, acabamos de terminar ensayos de laboratorio, estamos a punto de entrar en ensayo clínico. Al final nosotros lo que queremos es que nuestros pacientes se levanten y caminen, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un ensayo clínico relativamente sencillo y después tenemos toda la fase de auditoría por parte del organismo notificado para poder obtener el marcado CE. O sea que todavía estamos hablando de unos cuantos meses. Estamos muy contentos porque estamos muy cerca, pero bueno, todavía hay que quemar estas etapas que requieren todavía de mucho esfuerzo, de mucho dinero. Acabamos de levantar una ronda ahora mismo de 1 millón de euros, que es lo que nos permite financiar esta etapa final de crecimiento. Y realmente ahora lo que estamos es pues bueno, trabajando para acabar de ajustar todo lo que es el diseño, el desarrollo, lo que son las especificaciones, los últimos flecos, las especificaciones para obtener el marcado CE y ya preparándonos para salir al mercado. Está claro que el mercado inmediato va a ser España, luego quieren abrirse en Francia y en UK. Sí. ¿Coquetean con el FDA? ¿Ir a América? Bueno, escucha, nuestra vocación es global, ¿eh? Desde el momento que nos metemos en esta aventura, el ictus no distingue de fronteras. O sea, al final hay 20 millones de personas más que están en todo el mundo. Entonces, y la necesidad es común. Entonces, nuestro propósito desde el minuto 1 es ser un partner, un actor global, dar solución a todas estas personas en todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, las cosas hay que hacerlas por etapas. Entonces, evidentemente, nuestro mercado natural es España, que para empezar es uno de los países más envejecidos del mundo y además es un campo de pruebas fantástico. O sea, esto nos encaja muy bien. Empezamos en España, siguiente mercado natural, porque además ya tenemos el mercado CE, será la Unión Europea, y a partir de ahí es Estados Unidos, con FDA y el resto del mundo. Sí, sí. Ahora viene la parte en que nos va a dejar unos consejos. Al Iván, que empezó hace 5 años, ¿cuáles serían esos consejos para emprender, sobre todo en el sector salud? No, para empezar, mi primer consejo sería un poco... no sé si negativo o por lo menos conservador. Lo primero que tiene que hacer alguien que quiere empezar a emprender es realmente tener claro si quiere emprender y qué es emprender, particularmente en el sector salud, ¿vale? Porque una de las sensaciones que puedo tener yo, que además ya peino canas como el resto del equipo de RoboPedix,
es que hay esto de emprender y de las startups se ha convertido en cierta moda y que tiene mucho hype y que es una cosa muy guay, muy cool, pero es un proceso muy duro. Es un proceso muy duro, con mucha incertidumbre, con una tasa bajísima de éxito, donde la recompensa económica, si alguna vez la ves, probablemente no la veas nunca, y si alguna vez la ves va a tardar mucho tiempo, y donde no necesariamente es el recorrido profesional que tiene que hacerte ni hacerte crecer más ni hacerte más feliz. Entonces, creo que lo primero es ser muy crítico respecto a esto. Es algo que lo he visto en la tele y me parece muy guay, he visto a alguien pitcheando y me ha parecido fantástico, o realmente es lo que quiero como modo de vida, ¿vale? Esto es lo primero, sea quien sea, pero intenta aprender de otros emprendedores, de inversores, de ecosistema, de aceleradoras, y que te vayan guiando, porque seguro que no vas a inventar nada nuevo a nivel de proceso y hay mucha gente que ha pasado por donde tú has pasado. Y la verdad es que, aparte de esto, seguro que necesitas un par de características, ¿no? O sea, uno, tienes que tener una resiliencia brutal, ¿vale? O sea, porque si no, esto no hay forma de hacerlo, y tienes que tener una capacidad de trabajo muy potente. ¿Cómo ves a Robopedic en 5, 10 años? En otra liga. O sea, Robopedic dentro de 5 años tiene que ser algo de lo que hable, no sé si todo el mundo, pero todos los discapacitados de este país y todo lo que es de este país, no del mundo. Y toda la prensa y todos los medios que tengan alguna vinculación con el sector salud o con el impacto social. O sea, tenemos que ser un referente, porque habremos cambiado la vida de miles de personas y hemos puesto algo en el mercado que aporta calidad de vida y que tiene un impacto social brutal. O sea, que esto nos tendría que conocer mucha gente. Y tendríamos que estar sacando sonrisas por todo el mundo. ¿Qué te pareció este impulso? Síguenos en el canal de Aware Doctor y únete a esta comunidad donde la salud se mezcla con innovación, branding y emprendimiento. Porque aquí lo hacemos diferente.